Después de un día agotador de clase, lo que los estudiantes más desean es un tiempo de descanso e incluso momentos de entretenimiento. Pero espere, todavía tienen que realizar la tarea para casa. La pereza siempre viene, por eso es muy importante que los profesores y los padres alienten y animen al alumno a realizar las actividades enviadas en casa. El programa Educación comienza ahora para ayudarte a entender esa parte tan significativa del proceso de aprendizaje escolar. Nosotros estamos aquí en el Colegio Adventista de Arruda, que está situado en el barrio de Arruda, en Recife, Pernambuco, en la Unión Nordeste. Tenemos aproximadamente 950 alumnos y yo soy orientadora educacional y trabajo con el seguimiento de sexto año hasta enseñanza media. En el caso de Fundamental 2 es enseñanza media. Aquí en el Colegio Adventista de Arruda, nuestros profesores tienen una rutina intensa de tareas o de pedir investigaciones y trabajos para ser realizados en casa, orientando a los alumnos a tener realmente ese horario de estudio fijo en casa, pasando investigaciones, orientando tareas, trabajos y diversas actividades y tienen eso anotado. Hacen un acompañamiento con cada alumno. ¿Hiciste tu trabajo? ¿Realizaste la investigación? ¿Leíste sobre el tema? Es con relación a las actividades. Entonces, la orientación educacional, con la coordinación pedagógica y los profesores, todos juntos, estamos siempre incentivando esa rutina, porque eso va a ser siempre fundamental para el aprendizaje del alumno. El objetivo de las tareas para casa no es castigar al alumno o hacer que estudie más en casa. La verdad, el objetivo es crear en el alumno una rutina misma de aprendizaje y hacer que perciba que es un agente de su propio conocimiento, de su propio aprendizaje. Cuanto más estudian los alumnos, más eficaz será su aprendizaje. Es muy importante que los alumnos tengan una rutina de estudio en casa, porque es lo que va a lograr que afirmen y aprendan realmente aquello que fue trabajado en clases. Entonces el profesor hace una explicación del contenido en clases y es muy importante la práctica de ese contenido en casa. Entonces, tener una rutina de estudios, un horario planeado para estudiar en casa es súper importante para que revisen esos contenidos. La participación de los padres para los estudios en casa es fundamental. Los padres necesitan mostrar a sus hijos que ellos también están participando de su vida académica. Entonces, sentarse junto a sus hijos para ayudarlos en el momento de realizar las tareas es mostrar a sus hijos que también están preocupados con su aprendizaje, con su evolución. Una idea para que los padres puedan ayudar a sus hijos en casa. El primer consejo que les daría es que no estén ansiosos, porque muchos padres se quedan ansiosos por querer ayudar a sus hijos. Y una cosa que nosotros vemos mucho aquí dentro de nuestra comunidad escolar es que los padres se preocupan en hacer la lección con sus hijos, pero cuando se sientan para conversar con sus hijos para ver la tarea de casa, perciben que las tareas para casa son muy diferentes de las que tenían en la época en la que estudiábamos, principalmente niños que están en la época de alfabetización. Entonces la educación va cambiando mucho en los últimos años. Entonces las matemáticas tienen el mismo resultado. No cambió el resultado, pero las formas como se enseña ahora son diferentes. Para alfabetizar a los niños, para que empiecen a leer y escribir, el resultado será el mismo, pero las formas también son diferentes y muchos padres terminan estando ansiosos con ese proceso. Entonces, un consejo que yo doy es que si no tienen mucho tiempo o están inseguros, para que no transmitan esta ansiedad a sus hijos, busquen ayuda, un profesor particular, un psicopedagogo. Ciertamente estos profesionales conseguirán ayudar a sus hijos y entender mejor ese tema de la tarea para casa o las dificultades que vienen presentando en clases. Es muy importante que los padres asuman ese papel de acompañar el estudio.
Nosotros tenemos siempre un comentario, que cuando los alumnos llegan al sexto año de Fundamental 2, generalmente los padres los vuelven independientes. Y eso no es bueno, los padres necesitan continuar ese acompañamiento. ¿Y cómo es que los padres pueden hacer eso? Acompañando la agenda. Nosotros tenemos un sistema, tenemos un portal, tenemos un aplicativo y las tareas son colocadas ahí. Entonces los padres tienen cómo acompañar, los alumnos tienen agenda física y cada familia puede crear su propia rutina de estudio. Entonces en las reuniones que nosotros tenemos con los padres, nosotros los orientamos de cómo pueden hacer esa tarea en casa con ellos y de la importancia de tener realmente esa rutina de estudio para que puedan crecer en su aprendizaje cada día. En casa, intentamos siempre organizar los horarios de estudio. A veces no conseguimos hacer el mismo horario porque tienen varias actividades. Hacen música, hacen piano, violín, un montón de cosas y ahí los horarios cambian mucho. Pero siempre intentamos organizarnos para que tengan un horario de estudios. Yo tengo un escritorio en mi cuarto donde paso entre 1 o 2 horas dependiendo del tiempo que quiero estudiar en el día. Hago mis tareas, estudio para los exámenes de otro día y estudio los temas que la profesora pasó. Nosotros siempre orientamos para que estudien de preferencia todos los días. Por más que la lección sea solo el contenido, hoy no tiene tarea, pero tiene contenido. La profesora no enseñó nada. Entonces, es para estudiar lo que la profesora enseñó. Y ahí siempre intentamos hacer con ellas de la misma forma, porque ahí no van a acumular el tema para el examen, sino aquello es una confusión. Y en la semana de los exámenes es siempre un estrés. Ahí intentamos siempre hacer que estudien, no acumulando mucho, que estudien día a día. Yo creo que es importante estudiar en casa porque puedes ver el contenido que viste, entiendes mejor el tema. Si no entendiste alguna cosa, vas aclarando esas dudas. Yo creo que la casa y las clases tienen que estar muy conectadas. Entonces, si nosotros no ayudamos, no hacemos parte de eso en la casa. El profesor va a tener dificultades en clase. Entonces, es muy importante que tengan esa interacción. Y ayuda mucho porque ahí justamente hacemos que ellos investiguen, procuren, y de ahí eso se refleja en las clases. Yo ya sentí dificultades en una actividad de matemática porque me olvidé de hacer una tarea en casa y eso me perjudicó un poco a la hora de pasar el tema. Mi mamá me ayuda, me hace preguntas, hace revisiones para los exámenes, resuelve mis dudas cuando no entiendo un tema. Ahora sí, nosotros ayudamos menos porque ellos ya están grandes. Y así nosotros intentamos que sean independientes, solo que supervisándolos. Pero intentamos hacer que ellos aprendan. Fue lo que siempre intentamos. Hacer que ellos aprendan a estudiar para que no necesitemos estar siempre a su lado. Pero igual siempre estamos mirándolos de lejos, para no entrar mucho en la dinámica mismo de estudio de ellos. Entonces, así cuando se acercan las evaluaciones, nosotros damos un grado mayor en la hora de realmente revisar. Por eso es que yo siempre les digo, estudien en casa, estudien todos los días, porque cuando van a tener exámenes, solo van a revisar, no van a estudiar. Entonces es así, cerca de los exámenes y evaluaciones siempre tienen esa tensión de hoy es la prueba, siempre tienen ese estrés ahí. Tengo 2 profesores de religión y geografía que ellos pasan juegos, que son unos grupos que ellos hacen para ejercitar mejor nuestro aprendizaje. Y los 2 profesores pasan resúmenes, pasan tareas para fijar el tema en la cabeza, hacen bastantes cosas. La profesora de matemática nos pasa el contenido y nos dice que estudiemos y marquemos lo que es importante. A veces también nos pasa para hacer un resumen. Mi proyecto, mi plan de tarea para casa es visualizando la importancia de la tarea para casa. Nosotros sabemos que el alumno cuando llega a casa ya tiene un cansancio de que terminé las clases, no necesito estudiar más, pero ahí viene el tema de, tengo tareas para hacer. Entonces la tarea, la verdad, tiene un objetivo que es crear en el alumno, en el adolescente,
la importancia, la necesidad de tener responsabilidades sobre el papel que tiene en su propio aprendizaje. Entonces, en mis proyectos siempre me gusta enviar la tarea previa de aquello que recién voy a trabajar en clases. Entonces, les pido que hagan una investigación para que cuando regresen a clase ya tengan algo ya muy concreto. Entonces, la verdad es más un intercambio de conocimientos, un intercambio de dudas. Las tareas son una oportunidad de autoaprendizaje, autoconocimiento, de reflexión, expresión y crecimiento personal del alumno. Allí solo el niño evalúa todo aprendizaje retenido en el aula y pone en práctica los conceptos e informaciones obtenidas. Hoy los alumnos tienen acceso a muchos tipos de información y muchas veces en clase el profesor pide anticipadamente que los alumnos lean o busquen algún tema que recién va a traer. Entonces hace una introducción del tema y pide al alumno que busque, lea, algunas veces hasta que hagan una lectura previa del capítulo que va a ser abordado en la próxima clase. Entonces el alumno así no haya tenido contacto directo con ese tema, ya puede leer y saber qué es lo que el profesor va a trabajar en la siguiente clase. Entonces, eso va a hacer que el alumno se interese más sobre aquel contenido, porque ya lo vio, ya percibió algunos puntos interesantes, ya viene más atento con relación. Esto de aquí yo creo que va a ser difícil de entender, porque ya leí, ya investigué, pero no quedó muy claro. Entonces vienen ya clases con una atención redoblada, en relación, en el caso, de acuerdo con el asunto que el profesor le pidió investigar. Una actividad que me gusta mucho trabajar con los alumnos es después que yo enseño el contenido para ellos en casa, les pido que elaboren cuestionarios, preguntas y respuestas para que cuando regresen al aula, esas preguntas y respuestas debieran ser tratadas o trabajadas con los demás del grupo. Entonces es una forma para que ellos hagan preguntas coherentes y a la hora que ellos hacen preguntas coherentes, necesitan nuevamente parar para estudiar el contenido. Entonces es una forma de motivarlos a estudiar. Bueno, tengo 2 hijas en edad escolar y un bebé que, bueno, todavía está conmigo. La más grande es Ivana, que va a cumplir justamente en estos días, va a cumplir 12 años y está en 7º en Brasil, ¿no? Y bueno, Camila, que es la más chiquita, que tiene 9 años y está en 4º año. Recién empezaron las clases y bueno, están todavía súper animadas. Y las tareas que realizan en casa o las tareas que le mandan en casa, hasta ahora digamos que lo hemos manejado bastante bien. Sé que hay algunos papás que por ahí reclaman que les mandan muchas tareas, hay otros que reclaman porque les mandan pocas. En el caso de las nenas nosotros lo han manejado bastante bien. Y bueno, depende un poco de la materia, depende un poco del profesor. Hemos visto que han habido años que han sido un poco más difíciles, ¿no? O sea, más cargados y por ahí los chicos reclaman más. Y depende un poco también de la fase que ellos están pasando, de la edad que tienen. Hay una fase que ellos como que están más animados por aprender, más entusiasmados. Hay otras que por ahí no quieren tanto, entonces te dan un poquito de trabajo, depende un poquito más de la edad, ¿no? En el caso nuestro nunca tuve esa experiencia de decir, bueno, me dieron mucho trabajo y eso, no, lo llevamos bastante bien. Pero bueno, han habido altos y bajos. Entonces, hasta ahora, como el año está comenzando, ya esta segunda semana de clases han tenido algunas tareas, pero las estamos administrando bien. Llego de la escuela, bueno, yo ya estoy acostumbrada a que mamá me diga, ¿ya hiciste tu tarea, Ivana? Ahí yo, sí, mami. Y a veces, bueno, mami, voy a hacer la tarea. Siempre la aviso lo que voy a hacer. Yo estoy acostumbrada a hacer mi tarea sola y a mí me gusta porque haciendo la tarea me acuerdo de lo que aprendí en la clase. Y a mí me gusta bastante eso. Sí, ellos siempre me están hablando, a mí y todos mis amigos de clase, siempre me hablan que la tarea es para que te acuerdes de lo que hiciste en la clase y después para que ya
pronto puedas hacer la prueba con más facilidad. Entonces, nosotros siempre decimos a nuestros alumnos que estudiar no es asistir a clases. Estudiar es mucho más que eso. Entonces conversamos con ellos en ese sentido. Ustedes reciben un material, el profesor les explica el contenido en clases y ahí es el primer momento que tienen con el contenido. Para que el cerebro procese esa información es necesario que revisen ese contenido diversas veces y de varias formas. Entonces necesitan práctica. Y esa práctica comienza en las clases, sí, con tareas en clase, y continúa fuera de las clases cuando conversan con los compañeros sobre el tema, cuando hacen la tarea en casa, cuando leen sobre el tema, cuando ven un video aula. Entonces, cuando el alumno va desarrollando ese hábito, percibe que tiene un rendimiento mejor, que él está más a la par de los que el profesor está hablando en el aula. Están más seguros en las clases porque ya tienen práctica. Entonces ya traen un retorno de ese momento que ya tuvieron en su hogar. Entonces, van percibiendo que hay un crecimiento cuando desarrollan esa rutina de estudio. Cuando no tienen tarea para casa, aunque esa no es la realidad de nuestra escuela, porque nuestros profesores tienen la costumbre de enviar tareas para casa todos los días, pero si por desgracia llega al final de clases y no enviaron tareas para casa, es importante que los alumnos en casa revisen todo el contenido que vieron en las clases, porque esa es una forma de percibir aquello que todavía quedó faltando en clases. A veces el alumno a la hora que el profesor habló parecía que había entendido, pero cuando llega a casa es que va a revisar el tema y resolver dudas. Es importante que el alumno también tenga dentro de su cuaderno un espacio para que coloque todas esas informaciones, todas esas dudas para que en la siguiente clase pueda resolverlas con el profesor. Mis tareas más difíciles son de matemática y portugués, porque tiene muchas contas, preguntas, adivinaciones, cuentas. Y en portugués, porque se precisa de el alfabeto. Cuando hago mis tareas de matemática y portugués y regreso al colegio, se me hacen más fáciles. En mi área, por lo menos, que es la historia y geografía, yo hago que la historia viaje a través del tiempo acá, o sea que hay una causa de por qué las cosas suceden hoy, que son las consecuencias, y lo otro también es que hago que ellos tengan un espíritu crítico al respecto. Entonces coloco dos situaciones y que ellos las valoren, que critiquen qué es lo que yo haría en ese caso, y también se ve la pertinencia, o sea, si yo sé esto, puedo también enfrentar otras situaciones en el futuro. Porque muchas veces cometemos errores porque ignoramos ciertas situaciones que pudimos haberlas aprendido en el colegio. Y es importante que la escuela les mande tareas, porque bueno, ahí es cuando uno se da cuenta también si entendiste lo que vistes en clase, ¿no? Si de repente hay alguna cosa que no te quedó claro, si necesitas reforzar en algún área o no. Muchas veces también la familia se ve envuelta en esa tarea. Entonces, muchas veces les mandan una tarea que dice, bueno, investigue sobre, por ejemplo, los juegos que tus papás hacían cuando eran chicos, ¿no? Entonces, esas cosas que cambian de un tiempo al otro. Y más en esta época que nosotros vivimos, donde nosotros cuando éramos niños la tecnología era totalmente diferente, no teníamos acceso, no existía ni internet, no existía tantas otras cosas que hoy en día sí tienen. Entonces como que uno hace un poco esa comparación, es un poco más, enriquece, ¿no? el conocimiento. Entonces creo que eso está bueno también, a pesar de que bueno, muchas veces es difícil para los papás también, porque uno trabaja todo el día, por ahí te tenés que ocupar de tu casa, de tantas otras cosas, pero te obliga un poco a envolverte con las tareas de los chicos. Entonces eso yo creo que es muy interesante. Lo primero es que sean conscientes de su rol de papás. Lo otro también es motivar, digamos, para la excelencia, o sea, que lo que le vaya bien, súper bien, y si le va más o menos mal, en superar, digamos, esas dificultades. Y lo otro también es creer en el proyecto educativo. Eso es súper importante. Si un papá no está de acuerdo con el proyecto educativo, entonces en realidad es doble la tarea incluso para el colegio. También es importante es que para el papá, las personas que trabajamos en el colegio sean una autoridad también, de que ellos nos respeten aquí y también que nosotros seamos respetados por sus papás en la casa.
Porque si un alumno no nos respeta, es evidente porque el apoderado a nosotros no nos respeta. Incluso también menoscaba nuestra autoridad frente al niño. Lo ideal sería que el profesor, al pensar en las actividades de casa, lo haga con el criterio de crear estrategias y objetivos que van a proporcionar una forma de aprendizaje diferente de aquel que se obtuvo en el aula. Se debe elaborar lecciones de casa significativas, adecuadas al contexto y que realmente contribuyan al aprendizaje de los contenidos programados. Las tareas no deben ser repetitivas ni con la intención de memorizar, sino de adquirir conocimiento. Como dije, la rutina tiene que hacer parte de toda la casa. Esa rutina tiene que ser dada por los propios padres. Generalmente la madre también tiene ese papel de decir lo que su hijo tiene que hacer en cada momento. Eso hace que los niños generen responsabilidades. Un consejo que yo puedo dar es que los padres no dejen, si los niños estudian en la mañana, por ejemplo, que los padres no dejen que los niños realicen las tareas recién al final de la tarde o inicio de la noche. Porque los niños ya jugaron, ya están con la mente cansada. Y muchas veces en ese momento para parar a hacer la tarea de casa, no consiguen concentrarse más. Entonces, generalmente nosotros aconsejamos, orientamos a los padres que los niños que estudian por la mañana, por ejemplo, lleguen de la escuela, almuercen, tengan un tiempo para descansar y luego realicen las actividades de lecciones para la casa y después tendrán el resto de la tarde libre para usar de la mejor forma que quieran. Los niños que estudian por la tarde, que realizan las tareas en la mañana, que no realicen esas actividades cuando llegan a la casa, casi al final de la tarde, ya a comienzo de la noche, porque también ya están con la mente cansada. Si eso acontece, no tendrán el mismo progreso con la tarea para casa que si estuvieran con la mente descansada. Las tareas en casa, te cuento que nosotros intervenimos cuando más que nada hay un pedido de socorro. Porque generalmente ellas hacen ya su tarea. Nosotros como que ya les fuimos desde bien chiquitas imponiendo un poco esa idea, ¿no? Llegamos a casa, lo primero que hay que hacer son las tareas. Después que te sacaste las tareas de arriba, ahí sí se puede jugar, se puede ir al parque o lo que sea que podamos hacer. Pero generalmente les tratamos de inculcar un poco eso porque nos pasaba un poco a nosotros cuando éramos chicos. Entonces, más que nada les ayudamos cuando hay que buscar material, porque bueno, ellas no tienen acceso a un celular o a una computadora, por ejemplo, ilimitado. O sea, no les compramos ni celular, ni un computador propio, etc. Entonces, cuando tienen que hacer una pesquisa, como dicen, o sea, una investigación, o buscar un material o sacar material sobre alguna cosa u otra, siempre es un poquito más monitoreado. Entran a internet, nosotros estamos allí en la vuelta, usan mi computador, etc. Y cuando hay que hacer maquetes, cuando hay que hacer buscar material, por ejemplo, recortar en alguna revista o sacar esas cosas que dependen un poquito más de la ayuda de los papás. Ahora, en el día a día te puedo decir que ellas se administran bastante bien, pero lo que creo que es muy importante también que uno siempre esté monitoreando, porque muchas veces si les confiamos demasiado, puede que te llegues a alguna sorpresa, ¿no? Entonces, nosotros siempre les damos un poco esa autonomía, de que ellas puedan decir, bueno, sí, tengo esta tarea, voy a hacer esto, esto y esto. Ahora, es bueno que los papás reconozcan también un poquito cuáles son las partes más flojas, ¿no? Por ejemplo, bueno, te cuesta un poco más matemática, entonces hay que estar un poquito arriba para saber si la tarea vuelve completa a la escuela o no, si tienen alguna duda en alguna cosa, porque bueno, muchas veces ellos no te dicen, ¿no? Entonces, está bueno también por ahí nosotros quedar un poco más arriba. Cada vez que el alumno revisa el contenido en casa, que tiene ese planeamiento bien organizado, bien definido, un local apropiado, bien iluminado, un espacio en el que se puede concentrar para estudiar, eso va a hacer que fije mejor, como ya dije, los contenidos, que perciba si tiene dudas en relación a lo que fue aprendido en clases. Entonces, cuando regresa a clases, puede participar de forma más activa, porque ya revisó ese contenido y puede aclarar algunas dudas que hayan quedado
y eso hace que el aprendizaje sea más efectivo. El estudio en casa favorece mucho en el momento de las evaluaciones, al momento también de hacer tareas en clases, porque ya vienen con mayor naturalidad. Como ya están muy seguros de todo aquello que ya estudiaron, hacer una evaluación es muy normal porque ya sienten que ya se apropiaron del conocimiento. Y a la hora del examen, creo que los temas escritos les parecen más fácil porque tienen conocimiento del tema que estudiaron. Es muy importante esa práctica del alumno en casa, porque puede relacionar eso con su realidad. Entonces, una cosa así muy actual que sucedió recién, algo que acompañábamos en una clase de matemática, el profesor está trabajando con rectas. Y ahí pidió para que los alumnos en casa diseñaran un mapa del local, donde viven colocando las rectas, los tipos de rectas paralelas, perpendiculares. Entonces los alumnos pueden tener la seguridad, pueden tener la noción de que aquello que están viendo en clases no es algo inútil y que pueden usarlo en su vida. Tenemos varias situaciones que suceden, varias cosas. Este es solo un ejemplo que yo cité, pero por eso trae mucha firmeza para los alumnos. Si yo puedo practicar en casa, yo puedo investigar, entonces empiezan dentro de su misma casa a colocar aquellos contenidos en práctica, usarlos y percibir que no son cosas innecesarias, que están usándolas en su día a día, en su vida práctica. Entonces es importante que realicen eso en casa, que tengan ese momento de sentarse, de enfocarse, de investigar y de desarrollar aquello que los profesores están haciendo en clase y dar continuidad también en casa. Es muy importante que los padres sean incentivadores de las tareas para casa acompañando a sus hijos. Pero nosotros como escuela también entendemos que eso es un gran desafío. Al final, generalmente la madre es quien acompaña las tareas para casa. Muchas trabajan el día entero. Y después, para conseguir ayudar a sus hijos, auxiliarlos en la tarea para casa, sí es un desafío. Pero es necesario que estén acompañados, porque el alumno siente el incentivo de los padres, entiende que la madre, los padres acompañan su desarrollo en la escuela, y eso también es bueno para la autoestima de los niños. Para los padres, el asunto de las tareas para casa puede ser un problema. Muchos se entorpecen porque no aprendieron de la misma forma, por ejemplo, los cálculos matemáticos. Pero no se trata solo de técnicas de aprendizaje, sino de posibilitar vivencias en familia en torno a la vida académica de los niños. Espero que podamos haber colaborado en lo que se refiere a la importancia de la tarea para casa en la vida académica de los niños y adolescentes. El programa de educación está terminando, pero nos reencontramos la siguiente semana. Hasta entonces.